Bueno, vamos a hablar ahora sobre los delitos contra el patrimonio económico. Entre los delitos contra el patrimonio económico existe digamos, una gran confusión a veces de cuándo aplicar cada uno de los delitos. Entonces hay el de estafa, está el hurto, está el abuso de confianza, está la extorsión, está ahora la administración desleal en el caso colombiano, y todos esos delitos tienen unos parecidos, pero a su vez tienen unas diferencias para aplicarse en casos muy diferentes. Entonces comencemos primero con el hurto y la extorsión. Cuando nosotros hablamos del hurto, nosotros hablamos de apoderamiento de cosa mueble ajena. Es decir, que estamos frente a una persona que, teniendo un objeto, llega a otro y se la arrebata. Inicialmente, la persona que tiene el objeto es la víctima, la persona que se la arrebata es el victimario, y el verbo que se utiliza es apoderarse. Ese verbo de apoderamiento significa que el victimario toma el objeto de la víctima o de un lugar resguardado y lo sustrae de la órbita de custodia de la víctima o del sujeto pasivo, el titular del derecho de propiedad del objeto. Y aquí viene el tema. ¿Quién tiene el objeto que es apoderado? ¿La víctima o se encuentra en algún sitio resguardado, ya sea una casa, un edificio, un banco? Eh, Ahí se encuentra el objeto. No necesariamente tiene que estar la víctima presente o no necesariamente tiene que la víctima tener el objeto en sus manos o en su poder. Puede estar en un carro, se destruye el carro y se extrae, digamos, los objetos valiosos. Entonces, cuando estamos hablando de hurto, estamos hablando del verbo de apoderarse, sustraer la cosa mueble de la órbita de custodia de la víctima. Cuando estamos hablando de extorsión, estamos hablando también del uso de la fuerza. En el hurto sí se utiliza la fuerza, se utiliza la coacción, pero en la extorsión se utiliza la violencia, la amenaza de un daño hacia futuro. Esto es diferente al hurto, porque en el hurto la violencia se ejerce de manera inmediata para doblegar la voluntad de la víctima y sustraerle la cosa. Pero en la extorsión lo que se busca es que la víctima entregue o haga algo que implique un provecho ilícito. Ahora bien, no es cualquier conducta. Ahí lo que se busca es que la víctima realice la conducta, que entregue la cosa, sí, pero no a través de una violencia inmediata, sino a través de una amenaza de un mal futuro. Y esa amenaza de un mal futuro anula la voluntad de la víctima, la anula desde el punto de vista de la violencia. No existe un consentimiento eh, exento de vicios, porque el vicio que se genera aquí es la presión y la violencia que ejerce el victimario sobre la víctima para que haga una conducta o entregue la cosa. Entonces, a diferencia del hurto, la extorsión es el ejercicio de una amenaza futura de un mal que se va a realizar. Y es una amenaza seria. Y es una amenaza que la víctima sabe que va a sufrir. Por lo tanto, la víctima se doblega al victimario y termina cediendo a las pretensiones del victimario. Ahora bien, tenemos que tener claro que no es cualquier conducta la que incluye dentro de la extorsión, la que se puede incluir dentro de la extorsión. La extorsión es un delito en contra del patrimonio económico, de tal manera
que lo que se busca es un daño al patrimonio económico de la víctima. Si lo que se busca es una conducta de tipo sexual o de tipo laboral, ya no sería una extorsión, sino sería un acoso sexual, un acoso laboral, o si se llega a actos sexuales o a acceso carnal, pues sería acceso carnal violento o sería un acto sexual violento diverso al acceso carnal. De tal manera que en la extorsión la violencia debe ejercerse para que el victimario realice una conducta que tenga un contenido económico. Es decir, si no me pagas 10 millones de pesos, te pongo una bomba en tu establecimiento. Eso es una extorsión. ¿Qué es lo que se busca? Que la víctima, en virtud de esa extorsión, entregue los 10 millones de pesos. Fíjense que en este caso, pues no es como un hurto que la persona llega, muestra el arma y dice, dame esos 10 millones de pesos o si no te disparo. Son dos cosas diferentes. En la primera se está ejerciendo una violencia directa, es decir, en el hurto se hace una violencia directa, dame los 10 millones de pesos o te disparo. Y en la extorsión se hace, digamos, una amenaza hacia futuro. Te pondré una bomba si no me entregas los 10 millones de pesos. Entonces, esas son las diferencias entre el hurto y la extorsión. Ambos tienen que ver con violencia sobre la persona, o sea, el ejercicio de violencia, solo que en una se ejerce violencia directa y en la otra se hace una amenaza de un daño hacia futuro creíble y que genera en la víctima la situación de tener que acceder a la demanda de esa persona, de la persona que le está haciendo, digamos, la extorsión. Pasemos entonces a otro tema. Pasemos al hurto y a la estafa. ¿Qué diferencia hay entre el hurto y la estafa? Como dijimos anteriormente, el hurto lo que busca es el apoderamiento de la cosa mueble ajena, es decir, la sustraigo de las manos o del sitio donde la víctima la tiene y la excluyo de su ámbito de protección. Entonces, quien tiene la cosa es la víctima o está en un lugar donde la víctima la resguardó y la persona se apodera de ella. En el caso de la estafa, existe una entrega de la cosa. ¿Quién tiene la cosa? La víctima. Y la víctima la entrega, aparentemente voluntariamente. Dice, toma, aquí tienes la cosa. Pero esa entrega se realiza en virtud de un engaño o de un ardid. Es decir, no es totalmente consensuada. La víctima incurre en un error porque el victimario lo está engañando, lo está estafando. Entonces, en la estafa, desde el principio, la razón por la cual la víctima entrega la cosa es por un engaño, por un ardid. Y ese ardid tiene que ser doloso. No se admite temas como, digamos, el tema del comerciante. El comerciante dice, mire, esto cuesta 50.000 pesos. Lo compra, sí. Entonces viene el tema de que eso no costaba 50.000 pesos, sino que costaba 30.000 pesos. Entonces se ganó una ganancia adicional de 20.000 pesos. Entonces no se trata de esas pequeñas rencillas que existe entre vendedor y comprador. No, se trata de un engaño total. Se trata de te vendo este carro 0 kilómetros, etcétera, está en muy buenas condiciones, se lo venden y resulta que el carro había sido estrellado, tenía mucho kilometraje, pero todo eso se ocultó o el carro era robado y se lo entregaron así robado con papeles chimbos. En ese caso, la persona que compra bajo un engaño. De lo contrario, no hubiese entregado el dinero. Él fue objeto de un engaño doloso y por eso, digamos, se configura la estafa.
En el hurto, a diferencia, lo que ocurre es que no hay ningún engaño. Aquí lo que existe es el ejercicio de la fuerza para extraer la cosa. En cambio, en la estafa, lo que existe es todo un engaño y la persona voluntariamente entrega la cosa, pero está engañada. De tal manera que si hubiese conocido la verdad, nunca hubiese realizado el contrato o nunca hubiese entregado la cosa. Entonces le dicen, bueno, venga, le vendo una cadena, págueme ahora y yo se la entrego mañana. Él paga la cadena, pero nunca le entrega, perdón, él paga el precio, pero nunca le entregan la cadena. La persona que le vendió la cadena siempre tuvo la idea de engañarlo, de recibir ese dinero y nunca entregarle la cadena porque no tenía ninguna cadena. Entonces eso se llama una estafa y no un hurto. El hurto, por el contrario, la persona lo que hace es entrégame la cadena. ¿Por qué te voy a entregar la cadena? Entrégame la cadena o si no te golpeo. Bueno, toma, ahí tienes la cadena, eso es un hurto. Pasemos ahora entre la estafa y la extorsión. Como ya vimos, la extorsión es la amenaza de realizar un daño futuro a la persona. Y la estafa es la entrega de la cosa a través de un engaño. Entonces, en ambos la voluntad se encuentra viciada. En la extorsión por una amenaza y en la estafa por un error derivado eh, de un ardid o de un engaño. De tal manera que quienes tienen el objeto para entregar, pues lo tiene la víctima. ¿Por qué lo entrega? Lo entrega aparente, lo entrega sin ninguna resistencia, porque su voluntad es anulada o ya sea por la amenaza o ya sea en el caso de la estafa por un ardid o un engaño. De tal manera que hay una entrega, sí, hay una entrega, pero esa entrega no es totalmente consensuada. En el caso de la extorsión se anula la voluntad a través de la violencia. Y en el caso de la estafa se anula la voluntad a través del error. Es decir, una persona no puede dar consentimiento primero si está siendo objeto de violencia o si está siendo objeto de un error, que es engañado por una persona que está actuando dolosamente. Entonces, esas son las diferencias entre la extorsión y la estafa. Pasemos entonces a la diferencia entre el abuso de confianza y el hurto. Ya dijimos, el hurto significa apoderarse de cosa mueble ajena. Es decir, la víctima tiene la cosa, el ladrón la sustrae de esa víctima o la sustrae del sitio donde lo tiene la víctima. En en el abuso de confianza, resulta que la víctima da voluntariamente la cosa a través de un contrato. Firma un contrato y la víctima entrega la cosa voluntariamente. No existe engaño, existe la entrega de la cosa a través de un contrato. El abuso de confianza habla de título no traslaticio de dominio. Y título traslaticio de dominio significa que la persona que tiene la cosa no es propietaria, es tenedora. Y como es tenedora solamente puede usar y disfrutar la cosa, pero no la puede vender, no puede actuar como señor y dueño. Así que si esa persona recibe un reloj, recibe una bicicleta, no la puede vender. Puede usarla, puede disfrutarla, pero no la puede vender. En caso de que la venda, ahí se produce no el apoderamiento, sino la apropiación. Es decir, usted está actuando como señor y dueño sin serlo.
De tal manera que usted no puede vender la bicicleta, pero si la vendió, entonces está actuando como señor y dueño sin tener esa competencia. Pero es que él me la prestó, sí, usted puede tenerla, pero no puede venderla. De tal manera que sí hay un contrato de título no traslaticio de dominio. Y esos contratos de título no traslaticio de dominio serían el arriendo, el comodato, eh, el depósito, el transporte. ¿Qué es lo que pasa en esos contratos? Por ejemplo, si estamos hablando de comodato, es un préstamo de uso. Te presto mi computador. Lo puedes utilizar para hacer este trabajo y me lo devuelves mañana. La persona coge el computador y lo vende. Después de 2 o 3 días de estar con él y dice, hey, devuélveme el computador. Pero aquí viene un tema. Y eso, digamos, hay que tenerlo claro. Si la intención de la persona era tomar el computador para después venderlo, ahí no existe abuso de confianza. Aquí lo que existe es una estafa. Porque nunca existió la intención de ese personaje de ejecutar el contrato. Siempre quiso obtener a través de un engaño el computador y después venderlo. Nunca fue su intención devolverlo. Pero cuando esta persona, en efecto, quiere ejecutar el contrato, pero ya después dice, hombre, ya tengo el computador, no lo devuelvo o lo vendo y me compro otro. ¿Qué ocurre ahí? Sí, inicialmente se ejecuta el contrato de comodato y después la persona se apropia del computador. Ahí hay un abuso de confianza. Está el arrendamiento. Listo. Necesito la moto por 5 días. ¿Cuánto me la arriendas? 20.000 pesos diarios. Listo. 100.000 pesos te los pago. Llega el sexto día, el séptimo día. Hey, devuélveme la moto, devuélveme la moto. No la, todavía tiene la moto, pero no la devuelve. Y después devuélveme la moto y termina vendiéndola. O entregándosela a otra persona. En esa situación viene el tema. Existe una apropiación después de la ejecución del contrato. No existe una estafa. Aunque si la intención inicial era quedarse con la moto, podríamos hablar de una estafa. Pero cuando a una persona le entregan algo para que inicialmente administre y comienza a ejecutar el contrato y comienza a hacer todas las operaciones con la cosa, eh, y pasan un mes, 2 meses y sigue ejecutando el contrato y de pronto pasa un año y ahí es donde vende la cosa, ahí hay una apropiación. Es, por ejemplo, otro es el contrato de transporte. Llévame esto a tal parte. La persona lleva la carga de una parte a otra. Ahora, si la idea del transportador es quedarse con la carga desde un principio, estamos hablando de una estafa. Pero si el transportador llega a una parte, no le reciben las cosas, se queda con las cosas, está pendiente de volverlas a entregar y no llega precisamente el bien y no lo entrega, eh, y dice, bueno, voy a comenzar a vender estas cosas porque no me las recibieron, viene la problemática. Si él tiene sobre esos bienes en custodia, como si fuera un depósito, y no puede actuar como señor y dueño. De tal manera que si los vende, tiene un problema ahí precisamente con el abuso de confianza. Hay otras cosas, otros temas que se dan, por ejemplo, cuando una persona se va del país y dice, bueno, administrame esta casa, cobra los arriendos, administrame esta finca, cobra los arriendos, y esa persona entonces tiene un encargo fiduciario. Si esa persona de ese encargo de cobrar los arriendos le dicen, bueno, tú te quedas con el 10%, la persona se puede quedar con el 10%, pero si se queda con la totalidad de los arriendos y no le da al dueño su parte, aquí estaríamos hablando de un abuso de confianza.
¿qué se estableció como un mandato o eso es lo que se llama un encargo fiduciario? Te encargo esto para que me lo administres. Y como te encargo esto para que me lo administres, tú no eres el dueño. Tienes ciertas competencias, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, cobra los servicios, cobra el arriendo. Entonces la persona administra. Ojo, el abuso de confianza solamente es sobre bienes muebles. Aquí en estos casos estamos hablando sobre el pago de los arriendos, no estamos hablando de que se apropió del bien, no, estamos hablando del bien inmueble, que se apropió de los recursos que le dieron por concepto de arrendamiento. Entonces, eh, el abuso de confianza implica que existe una relación contractual que le permite al autor de la conducta tener la cosa y administrarla. Pero después de comenzar a ejecutar el contrato, el tipo cambia y dice, esto me lo voy a apropiar, y cuando se lo apropia, incurre precisamente en el abuso de confianza. A diferencia del hurto, el hurto en este caso es extraer esa cosa que tiene el dueño o que lo tiene en un sitio, rompe los temas de seguridad y lo coge. En el abuso de confianza, ¿quién tiene la cosa? Lo tiene el victimario. ¿Y cómo lo tiene? Porque hubo un contrato que le permite tener la cosa. Pero resulta que teniendo la cosa y debiendo devolverla, se la apropia y termina jugando como dueño cuando solamente es un tenedor. Esa es la diferencia entre el hurto y el abuso de confianza. Ahora vamos a ver, bueno, ya hablamos entre el hurto, perdón, entre el abuso de confianza y la estafa. ¿Cuál es el límite entre el abuso de confianza y la estafa? Que la estafa, el supuesto contrato desde el inicio es un engaño. Nunca hay intención de celebrar ningún contrato. Lo único es engañar a la persona para que entregue la cosa. En cambio, en el abuso de confianza lo que existe es, ven, vamos a celebrar este contrato, dame la cosa, el tipo entrega la cosa y hay una obligación futura de devolverla, pero no la devuelve. Y a pesar de eso, se ejecuta el contrato 1, 2 meses, 3, 4, 5 días, pero después la persona cambia y termina apropiándose. Ahí hay abuso de confianza. Pasemos a un tema más complejo, que es la administración desleal. La administración desleal se ha establecido como un delito que implica que un funcionario, un empleado, un administrador o un asesor de una empresa, de una sociedad, disponga fraudulentamente de los recursos o disponga o cree obligaciones para esa empresa que generen perjuicios para la empresa o para los empresarios, como dice el tipo penal. Esto significa dos cosas. Primero, que es un delito que se comete solamente en sociedades, porque habla de socios. De tal manera que quedan por fuera las fundaciones, las corporaciones, las entidades sin ánimo de lucro que no implican una sociedad. También quedan por fuera los contratos entre un sindicato, entre propiedades horizontales y también contratos entre personas naturales. Quiere decir que en esos casos se debe aplicar el abuso de confianza. La administración desleal se aplica precisamente en las sociedades. Cuando un funcionario, un trabajador, un administrador o un asesor disponga fraudulentamente de los recursos de esa sociedad o cree obligaciones que le generen perjuicio a esa sociedad. Este tipo penal se creó, o digamos la historia de este tipo penal fue creada, digamos, en España con un caso en el cual un administrador de un banco hizo unas inversiones en otro país. Es el caso de Argentia Trust, donde ese administrador del banco
hizo unas inversiones para publicidad o unos servicios en otro país. Ese país era un paraíso fiscal. Cuando se analizó la situación, esas inversiones que había hecho él se perdieron y no se supieron realmente cuál fue el beneficio que tuvo la sociedad por esas inversiones. De tal manera que cuando se analiza contablemente la situación, la empresa comienza a tener una decadencia y esa cantidad de inversiones generaron precisamente unos huecos patrimoniales en esa empresa que, digamos, cuestionaron la necesidad y el beneficio que esas inversiones hubiesen generado para esa empresa. De tal manera que se llevó a la empresa a la quiebra. Hubo esas inversiones, la empresa comenzó a irle mal y se planteó que en virtud de esas inversiones, si no se hubiesen hecho, la empresa hubiese podido invertir en cosas mejores y hubiese salido adelante. Esta es una situación que implica que muchas veces los administradores corren riesgos en ciertos negocios y corren riesgos, digamos, aceptando ciertos contratos bastante riesgosos, que al no ejecutarse van a generar un perjuicio patrimonial a la empresa. Por ejemplo, si se hace un contrato de suministro de papel con una empresa y ese suministro de papel implica, digamos, una inversión de 200 millones de pesos. Si esos 200 millones de pesos se invierten, pero resulta que el contrato se entrega en el papel y cuando viene el pago, pues no se genera ningún pago, la cuenta queda ahí. ¿Qué se le dice al administrador? Hombre, ¿usted por qué hizo ese negocio? ¿Por qué usted entregó ese papel? ¿Por qué, digamos, no se tomaron las medidas para que la empresa no perdiera esos 200 millones de pesos, pidiendo un anticipo, pidiendo un pago antes de la entrega? Y usted entregó todo el papel y resulta que ahora no le pagaron, usted hizo una inversión de 200 millones de pesos y la otra empresa nunca pagó. Cuando uno analiza ese negocio, donde en efecto habría mucho, mucho cuestionable al administrador, porque se arriesgó a entregar un producto sin ningún anticipo y sin ninguna garantía de pago, haciendo que la empresa perdiera los 200 millones de pesos. Entonces viene aquí la problemática. El administrador tiene a su cargo esos recursos y cuando no realiza digamos, su trabajo de administración correctamente, tendría la problemática con este delito. Pero este delito en Colombia debe ser doloso. Quiere decir que el administrador tiene que actuar de forma dolosa en ese tipo de negocios riesgosos. Así se le endilga responsabilidad a aquellos administradores que toman riesgos por encima de los estándares que datan de un buen administrador de los recursos. Entonces son esos administradores que realizan esos negocios que comprometen demasiado a la empresa y la llevan a la quiebra o que generan bastantes pérdidas de manera irresponsable. En Alemania se pune este delito de manera culposa, cuando no tiene el menor cuidado para la administración de esos recursos. En España y en Colombia se requiere el dolo. Quiere decir que el administrador sepa que está realizando una actuación que ningún administrador hubiese hecho en condiciones normales. Tiene que ser una conducta bastante evidente que implique un perjuicio evidente para la empresa. Por ejemplo, si alguien comienza a contratar
a un personal o a un personal de mantenimiento y le dice, mire, aquí está esta plata, vamos a contratar, pero ustedes no van a hacer nada. Sencillamente ustedes me van a entregar el 30% del contrato y ustedes se quedan con el resto y firmamos el contrato, pero ustedes no van a hacer nada. ¿Qué pasa para la empresa? Está pagando un servicio que no se le está realizando y está perdiendo plata porque no tiene ningún resultado en esa gestión, ese contrato. Lo único que quiere el administrador es apropiarse del 30% del contrato a cambio de nada. Entonces, ese es un caso de administración desleal. Ahora, ¿qué diferencia existe entre la administración desleal y el abuso de confianza? Pues resulta que el abuso de confianza estaba hablándose de apropiarse y aquí se habla eh, de disponer fraudulentamente. Realmente la administración desleal llegó y derogó el abuso de confianza en temas societarios. Es decir, en sociedades no se habla ya de abuso de confianza, sino se tiene que hablar de administración desleal. Ahora bien, hay otro tema importante en este tipo de cosas. Si el administrador tiene un límite para administrar los recursos, es decir, en el certificado de Cámara de Comercio, en los estatutos de la sociedad establece que el administrador no podrá celebrar contratos por encima de 100 millones de pesos. Y llega el administrador y celebra un contrato de 150 millones de pesos. Él está actuando por fuera de su mandato. No está autorizado para eso. Y hay dos situaciones. La primera es que recibe autorización de los socios, que es lo que establecen los estatutos, que si es necesario realizar un contrato por encima de 100 millones de pesos, tiene que pedir la autorización de la junta directiva o de la junta de socios. No lo pidió. Hay dos situaciones. O que la sociedad acepte o ratifique el acto o que la sociedad lo denuncie por una administración, no administración desleal, porque como está por fuera del mandato, sería un hurto agravado por la confianza. Él ya no tiene la posibilidad de administrar todo ese dinero ni de celebrar contratos por encima de 100 millones de pesos. De tal manera que está actuando por fuera de su mandato y a actuar por fuera de su mandato implicaría como si fuera un hurto agravado por la confianza. Lo mismo ocurre, digamos, en el abuso de confianza. Si en una fundación se establece unos límites para el director de la fundación, en el sentido de que no pueda celebrar contratos por más de 50 millones de pesos sin autorización del consejo directivo. La persona llega y celebra un contrato por 150 millones de pesos sin autorización del consejo directivo. ¿Qué ocurre ahí? Se mete en un problema, porque o el consejo directivo ratifica el acto posterior o sencillamente no ratifica el acto posterior y lo denuncia por abuso de confianza. Recuerden que en el caso de las fundaciones no aplica la administración desleal, que la administración desleal solamente aplica para sociedades mercantiles. Eh, Eso es, digamos, la forma como se puede diferenciar la administración desleal, el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza. La Corte Suprema de Justicia había planteado que los empleados no incurrían en abuso de confianza porque los empleados administraban en nombre de su empleador y cuando se apropiaban de algo, eh, no incurrían en abuso de confianza, sino en hurto agravado por la confianza. Decía que el empleado eh, no tenía ningún título traslaticio de dominio. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Que si un empleado se apropia de algunos recursos que le dieron para administrar, ese empleado ya no incurre en hurto agravado por la confianza, sino en administración desleal, si es una sociedad. Ahora, si es eh, una fundación, entonces tendríamos que aplicar el término
de hurto agravado por la confianza, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que en caso de empleados no se incurre en abuso de confianza, sino en hurto agravado por la confianza. Ahora bien, cuando se trate de sociedades, siempre se incurrirá en administración desleal y no habría este debate, a menos que la persona que tenga los recursos no tenga la posibilidad de administrarlos. Es decir, que está por fuera de sus funciones administrar esos recursos y él se las apropia. Cuando está por fuera de las funciones, lo que incurre es en un hurto agravado por la confianza. Entonces, ahí está explicado todo el tema de los delitos económicos bueno, los delitos contra el patrimonio económico, la estafa, la extorsión, el hurto, el abuso de confianza y la administración desleal.